tardes a todas y a todos y nada, bienvenidos de nuevo al ciclo de conferencias del del Instituto Universitario de Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento. En esta ocasión contamos con la participación de Miguel Millana, que además, bueno, pues ha sido un colaborador desde siempre con el Udescope, ha trabajado desde siempre, llevamos muchísimo tiempo haciendo proyectos comunes. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y ha hecho diferentes cursos de especialización en Administración, Finanzas, en Tributación. Además, es auditor, pertenece al acceso al Registro de Economistas Auditores, miembro también del ROAC, del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, y bueno, es economista desde el año 82, fue asesor técnico del Sindicato Unión General de Trabajadores también durante varios años, ha elaborado, bueno, pues es especialista en planes de viabilidad de las empresas en crisis y de nueva creación. En su momento también fue miembro del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Provincial de Valencia, es profesor honorario de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante. Y lo que me interesa sobre todo destacar, aparte de que es profesor invitado, como os decía, del Máster en Economía Social, participa o miembro del Consejo de Redacción de la revista CIDEC, de Udescope CIRIEC, porque la revista CIDEC es una publicación que desarrollamos entre Udescope y CIRIEC España. Y además, bueno, él dentro de la economía social es un gran experto en economía social. Él fue hasta 2019 presidente de la Federación Valenciana de Empresas de Economía Social, de Sociedades Laborales del País Valencià. Además, hasta 2018 fue miembro de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales. Fue presidente desde el 95 hasta el 2010 de Confesal, que es la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España. Y bueno, también ha participado en CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, durante varios años, además de ser también consejero del Consejo Económico y Social de España en representación de las sociedades laborales. Además, ha desarrollado actividad pública como conseller de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. Ha sido diputado por las Cortes, ha sido vicepresidente de la Comisión de Economía, de Hacienda y Presupuestos. Y luego además, bueno, ha sido militante de la agrupación socialista, yo creo que desde bien joven, porque aquí aparece ya, no digo la fecha, hasta la actualidad. Joven que sigue siendo joven. Entonces, creo que es muy interesante esta visión porque siempre hemos estudiado, siempre hemos analizado la colaboración público-privada desde la perspectiva muchas veces o únicamente de las cooperativas. De hecho, en el laboratorio, en el Udescope, en el seno de Udescope, contamos con un laboratorio de colaboración público-privada en el que estamos desarrollando, y Miguel participa también, con una parte del informe. Hemos hecho un informe en el que se detallan las diferentes líneas que existen y de alguna manera lo que queremos es promover y fomentar su uso por parte de las administraciones públicas. Especialmente en los ayuntamientos. De hecho, hemos publicado ya en el propio Udescope, podéis consultarlo, varias guías, una sobre colaboración público-privada en el ámbito de la vivienda. De alguna manera estamos desarrollando la vivienda, el empleo y los servicios públicos dentro del ámbito local. Desarrollamos también otra guía de políticas públicas de economía social y cooperativa para la administración local de la Comunidad Valenciana, pero nos centramos sobre todo en el ámbito de las cooperativas, intentando ver y entender y ver exactamente, sobre todo analizar si realmente los ayuntamientos están desarrollando políticas que van encauzadas a esa colaboración público-privada en clave de economía social, en la que participen las entidades de la economía social. Y también tuvimos otra que era, bueno, las políticas públicas, fue realmente un trabajo de fin de máster, que fue un buen trabajo y conseguimos publicarlo, y son las políticas públicas de economía social desplegadas por los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, que lo elaboró Belén Catalá, que es ahora becaria de investigación de personal de formación del personal universitario, de profesores universitarios en el Udescope.
Es importante esta colaboración público-privada en la medida en que la economía social, por sus objetivos, está muy alineada con los propios objetivos de las administraciones públicas, en particular de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la Generalitat Valenciana, de las consellerías, etcétera. Lo que busca la economía social, en definitiva, es resolver problemas colectivos y satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, claro, además tiene varios rasgos característicos que son fundamentalmente su modo de decisión democrático y el modo en que se distribuyen esos mayores ingresos, esos beneficios, que técnicamente no son beneficios, pero sí que se produce un retorno hacia los socios y hacia la propia entidad. Dentro de la economía social hemos diferenciado siempre tradicionalmente entre los actores que tienen ese punto identitario común entre economía social de mercado y economía social no de mercado. Dentro de la economía social de mercado diferenciamos a las cooperativas, a las mutuas y mutualidades, a los grupos empresariales, a empresas sociales, a sociedades laborales, a cofradías de pescadores. Y en la economía social no de mercado incluimos a las asociaciones de acción social, también las fundaciones de acción social y otras instituciones que no tienen ánimo de lucro y que están al servicio de los hogares. ¿Qué pueden hacer las administraciones públicas para fomentar la economía social? Pues dos tipos de políticas que hemos analizado en los estudios que hemos hecho en Udescope. Las políticas soft, más blandas, que se dirigen a establecer un entorno institucional y cultural favorable para que crezcan y se desarrollen las entidades de la economía social, y luego ya políticas más duras, las políticas que llamamos hard, de contenido económico y empresarial, en la que sí que se busca promover, crear nuevas empresas de economía social y establecer sistemas de apoyo sólidos para su desarrollo económico. Por ello es tan importante esa alianza entre empresas y administraciones públicas, porque además con ello las empresas consiguen seguridad a la hora de contratar con las administraciones públicas por volumen de contratación y también seguridad en el pago. Y además las administraciones públicas a su vez obtienen la garantía de obtener unos beneficios, unos bienes o unos servicios sin necesidad de que asuman la gestión directa durante el tiempo, sino que puntualmente, en la medida que necesiten determinado tipo de actuaciones, pueden contratar a estas entidades de la economía social. Entonces, tampoco asumen el coste. Entonces, es importante esa finalidad. Entonces, los fines de la contratación pública los conocemos. Sabemos que es un instrumento que nos permite conseguir pues, un crecimiento inteligente, sostenible, integrador y que garantice pues, la mayor racionalidad o la máxima racionalidad económica de los fondos públicos. Además, tiene por objeto el apoyo a objetivos sociales comunes y siempre se hable de la mejor calidad-precio. Y cuando hablamos de mejor calidad-precio hay que incluir siempre actualmente los criterios sociales. Entonces, los órganos de contratación son los que deben velar por que todos los criterios pues, permitan que cumplan esos tres fines fundamentales. Yo, sin más, creo que lo importante hoy es darle la palabra a Miguel, porque, ya digo, nos ilustrará, porque hasta ahora hemos hablado siempre de esa colaboración público-privada a través de cooperativas, las asociaciones, que son también las grandes olvidadas muchas veces, también desarrollan numerosas actividades en colaboración, sobre todo de tipo social, con las administraciones públicas y en particular con los ayuntamientos. Y muchas veces también, por ejemplo, nos olvidamos de los conciertos o de los convenios que se celebran entre administraciones públicas y entidades de la economía social precisamente para el cumplimiento de fines sociales. Entonces, nos faltaba precisamente en toda esta andadura que llevamos desarrollando en el Udescope y dentro del laboratorio de transformación social para el cumplimiento de los ODS y nuestra pata, que es la colaboración público-privada, nos faltaba hablar más de las sociedades laborales. Y por eso ahora contamos con Miguel, que como os decía es un gran experto y seguro que nos ofrece muchísima luz sobre el tema. Así que cuando quieras, adelante Miguel, y muchísimas gracias por incorporarte. Bueno, hay que decir también que
este ciclo de conferencias, de jornadas, lo podemos realizar gracias a la financiación de la Consejería de Economía, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Sin la colaboración financiera de la Consejería sería imposible llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces, ahora ya tienes la palabra, Miguel. Muchísimas gracias por estar aquí y por haberte prestado a estar aquí. Así que adelante. Buenas tardes a todos y decir que es un placer colaborar, como ya vengo haciendo muchos años, para tratar de daros ideas y de abrir siempre el abanico de opciones que puede haber para todo aquello que deseamos todas aquellas personas que estamos comprometidas con nuestro entorno, con el bienestar y la prosperidad de la sociedad en la que vivimos, que es hacer un planteamiento equilibrado y redistributivo y sostenible de lo que es la creación de riqueza y valor basados en un empleo estable y salarios dignos y un desarrollo en el cual la creación de la riqueza acabe revirtiendo en el entorno territorial y en las personas que lo protagonizan. Las sociedades laborales son, yo diría que un genial invento de España en un momento en que necesitaba crear nuevos mecanismos, nuevos instrumentos de creación de empleo ante situaciones siempre difíciles. El inicio se sitúa en los años 70, en un periodo de transición de un sistema no democrático a la democracia, pero sobre todo en un entorno de crisis energética. Curiosamente, como está ocurriendo ahora también, que en aquel momento fue por una elevación estratosférica de los precios del crudo derivados del petróleo. Son sociedades de capital, las sociedades laborales, que están pensadas por y para los trabajadores, porque en aquel momento se dio en España un movimiento espontáneo en el que contribuyeron las centrales sindicales, pero protagonizado por trabajadores afectados por una situación de crisis, de grave crisis, que casi siempre se concluía con el cierre de empresas y despido masivos de los trabajadores. Y pues estaba diciendo que sobre todo surgieron como una respuesta a cierres empresariales y a despidos masivos. Entonces son sociedades de capital que están pensadas precisamente para que los trabajadores afectados por situaciones en aquel momento de crisis, luego en los años 90 fue todo al contrario, fue un movimiento de autoempleo y de emprendimiento por parte de personas profesionales pues, que habían coincidido en cursos de formación o que habían sido también habían salido de empresas en funcionamiento y que tenían su conocimiento del mercado y de las técnicas de producción de bienes y servicios que se convierten en tres cosas. Propietarios, porque toman acciones de la empresa. Una sociedad laboral principalmente se define en el artículo primero por aquella en que los trabajadores con contrato por tiempo indefinido adquieren la condición de socios o accionistas. Socio sería una sociedad limitada de carácter laboral y accionistas cuando estamos hablando de una sociedad anónima laboral, que son las dos formas que hay. Que todos en su conjunto poseen la mayoría del capital social y ninguno individualmente tiene más de un tercio del capital social. Entonces veréis que en cierta medida somos primos hermanos de las cooperativas, pero desde la regulación mercantil y desde la ley específica de sociedades laborales y como referencia marco detrás de las sociedades de capital. Por lo tanto, estamos en el ámbito del derecho mercantil. Pero ¿qué característica interesante tiene este tipo de sociedades? Que separa perfectamente lo que es la condición de trabajador asalariado, dándole todos los derechos y prestaciones que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena y al mismo tiempo
le confiere las propiedades que tiene un accionista o socio o propietario. Puede ser administrador de la sociedad, puede ser al mismo tiempo pues tener una cuota del capital social, lo cual le da acceso a cobrar beneficios o dividendos o reinvertirlos, con lo cual al final tiene una doble renta. El trabajador socio de una sociedad laboral, la que le confiere su salario, que tiene la consideración plena y la categoría según el Estatuto de los Trabajadores y la legislación laboral de salario, y por lo tanto cotiza como un trabajador cualquiera, tiene derecho al desempleo, tiene derecho a las bajas por enfermedad e invalidez como cualquier otro trabajador por cuenta ajena, y al final dos cosas: o cobra un dividendo que se reparte vía beneficios en la sociedad, o aumenta el valor de sus acciones o participaciones sociales, de manera que cuando se jubila recibe, digamos, parte del esfuerzo o de la riqueza que ha ayudado a crear en la sociedad por la revalorización de los títulos que posee en la misma. ¿Qué virtualidad tiene en el contexto que estamos hablando ahora de colaboración público-privada? Pues que se pueden desarrollar multitud de mecanismos de apoyo para el fomento del emprendimiento de personas jóvenes, de más edad y de todo tipo de edades. Pongo estos dos casos porque en los programas de ayuda y de subvención que hay de la Generalitat Valenciana principalmente priman por edad las personas hasta 30 años y los mayores de 45. Luego, en la franja intermedia hay que cumplir otras condiciones. Y aquí entro en la importancia que tienen los mecanismos de fomento de la economía social que directa o indirectamente han beneficiado el crecimiento y desarrollo de este tipo de sociedades, tanto las sociedades laborales como las cooperativas. Miguel, te vuelvo a interrumpir. Es que no sé si lo tienes puesto en las diapositivas, pero no pasan. No he pasado ninguna aún. Ah, vale, de acuerdo, vale. Es que no sabía si esa información la tenías, de acuerdo. No he pasado Discúlpame ninguna. por la segunda interrupción. No, porque ahí os hablaré un poco del entorno asociativo y de algunas cosas que reiteraré. Pero sobre todo, lo que más os quería que visibilizarais era la virtualidad de este tipo de empresa de forma jurídica en dos vías: iniciativas empresariales de nueva creación y reconducción de empresas en dificultades. Lo digo porque hemos pasado por un periodo en que las dificultades han venido dadas por pandemias y crisis derivadas de esa pandemia, con lo cual ha habido que activar mecanismos, entre otros de este tipo. Sabéis que han habido pues unos instrumentos de intervención que han hecho cambiar totalmente el cariz de la crisis que hemos enfrentado, que han sido el no tener que hacer despidos porque el seguro de desempleo se ha ampliado vía ERTES a todas las personas afectadas por la crisis y a las empresas porque se les ha suministrado elementos de liquidez. Y venía a decir lo importante que es que haya mecanismos de apoyo financiero, que desarrollaré específicamente uno, que quiero que os quedéis con él sobre todo, pero la importancia de poder cobrar el desempleo en la modalidad de pago único. Esto ha sido un elemento muy importante para el impulso de las sociedades laborales y, en consecuencia, de que pudiera haber determinadas sociedades laborales que se hubieran hecho al calor de contrataciones o digamos, en situación de mercado competitivo, o a veces ayuntamientos que han creado cláusulas sociales para, en igualdad de condiciones, apoyar el emprendimiento de este tipo de empresas. Estas empresas, como están agrupadas en organizaciones, y en este caso yo vengo como experto, pero sugerido por la Agrupación Empresarial de Sociedades Laborales de la Comunidad Valenciana, que es AESAL, que tiene como principal objetivo representar a las empresas que existen en la Comunidad Valenciana, pero también, sobre todo,
promover, consolidar y defender este modelo de empresas, ayudando a que se creen nuevas empresas, sobre todo en el entorno local. Y la principal cuestión que os quiero ofrecer como novedad también, para que veáis, digamos, el salto innovador que hay que dar, que es el involucrar a las administraciones locales en lo que es la colaboración público-privada y el fomento de empresas de economía social, ya sea por el mero emprendimiento para crear empleo, como para desarrollar complementariedades a servicios públicos que puedan ser contratados. Sobre todo, hay un nicho muy importante en el de cuidadoras y empleadas de hogar que está sin regular adecuadamente. Y las formas de sociedades laborales y de cooperativas pueden cumplir un papel muy importante, como vertebrando sistemas de impulso desde las entidades locales. Por ejemplo, en Alicante propusimos que se creara una entidad para cuidados de personas mayores con un capital social de 1 millón de euros y que se incorporaran 1.000 personas de las 30.000 que hay aproximadamente en la ciudad de Alicante, que están dando servicios a personas mayores y a personas con discapacidad, de manera que pudieran tener un empleo estable y se pudiera hacer una especie de empresa mixta de prestación de servicios. Esa idea la dimos, el ayuntamiento nuestro es muy liberal y estas cosas no le gustan, pero en uno que hubiera otro tipo de sensibilidades, pues sí que hubiera tenido la virtualidad en un entorno de envejecimiento general de la población y de personas que están en soledad no deseada, que pudiera haber servicios de atención domiciliaria estructurados con una forma empresarial adecuada, que nosotros entendíamos que era eso. Bueno, el pago único es uno de los instrumentos que sirven para las personas que han cotizado y han estado trabajando y se quedan en desempleo, para crear un proyecto de emprendimiento propio con una base de capital. El otro son las ayudas que existen en la Generalitat Valenciana, que las arbitra la Dirección General, que patrocina precisamente estas conferencias, que son instrumentos diferenciales de otras formas capitalistas y no de economía social, porque esas formas uno puede crear una sociedad limitada, pero le ocurren dos cosas: que los socios de la sociedad limitada no están amparados por el régimen general de la seguridad social, no tienen derecho en principio al desempleo, salvo que se amplíe para los trabajadores autónomos societarios, que ellos no son autónomos puros, y luego todo el sistema de coberturas de enfermedad, invalidez y tal, no tiene nada que ver con las coberturas del régimen general de la seguridad social. Entonces, como veis en la transparencia, lo que tratamos es de exponer las potencialidades de las sociedades laborales como instrumento de generación de proyectos empresariales dirigidos siempre a crear empleo estable. Un socio de pleno derecho de una sociedad laboral no se entiende si no es un contrato indefinido, es decir, una persona que está ligada por un empleo estable con la sociedad. Y luego el artículo primero de la Ley de Sociedades Laborales, que expresa claramente quiénes pueden ser socios. Bueno, pues aparte de ser las personas físicas, pueden ser personas jurídicas, pero estas no tendrían la categoría de trabajador socio, sino que serían socios que aportan capital. Los socios que aportan capital y trabajo son las personas. Y dentro de las entidades que pueden aportar capital están las entidades locales sin ánimo de lucro y otro tipo de empresas públicas. Entonces ahí es donde vemos que la ley previó ya un instrumento de fomento de esta colaboración público-privada y de impulso de este tipo de sociedades, admitiendo como socios, ojo, que no están limitados por 1/3 del capital social, que hemos dicho antes. Cualquier socio normal no puede tener más de 1/3 de las acciones, sea persona jurídica o sea persona física, pero sí
las entidades locales o empresas públicas. Esas pueden llegar hasta el 49,9% del capital social, como un único socio. Y luego lo que sugerimos aquí como una fórmula innovadora de impulsar la colaboración público-privada, que es crear un fondo con cargo a los presupuestos municipales, y cuando digo presupuestos municipales hablo en general de entidades locales. Puede ser ayuntamiento, mancomunidades, diputaciones provinciales, que en sus políticas marquen la posibilidad de crear este fondo. Y otra cuestión importante de este fondo, estamos hablando de finanzas sostenibles. Es decir, que sea un fondo que ayude a quien lo necesita. Si falla el proyecto, se va como si fuera una subvención, y si tiene éxito, la empresa crece y entonces lo que le decimos es que sea reembolsable a largo plazo. Y ahora lo desarrollaré un poco más. Pero aquí tenéis un poco el resumen. Entonces, ¿cuáles son las potencialidades? Reconducción de empresas en dificultades. Cuando hablamos de dificultades estamos hablando que, por ejemplo, el empresario individual se jubila en nuestro país y la legislación le otorga, digamos, una ventaja en el sentido de que no tiene que indemnizar a sus trabajadores. Él cierra y los trabajadores se quedan ahí yéndose así, han cotizado al desempleo y ya está. Pero la indemnización es mínima y ellos se quedan en la calle. Entonces, hemos trabajado en varias circunstancias de este tipo, porque además las órdenes de ayuda de la propia Consellería lo prevén, que puedan haber subvenciones para que los trabajadores que están afectados por una jubilación de empresario, puedan seguir con la actividad empresarial recibiendo subvenciones y capitalizando el negocio. Y en caso de crisis económica. Y las iniciativas alcanzan a todos, jóvenes emprendedores, personas en desempleo, personas de más edad, que lo he adelantado antes. La esencia de todo esto es que establezcamos un proyecto de viabilidad en las tres patas necesarias. La técnica, naturalmente, tenemos que estar hablando de personas que tengan una cualificación profesional adecuada, en algunos casos titularidad requerida. Es el caso, por ejemplo, en empresas de servicios de guarderías infantiles, por ejemplo, hemos constituido bastantes, pero hace falta que tengan una titulación para ello. Y luego, en el último caso, pues que tengan una experiencia profesional anterior. La viabilidad técnica básicamente está pensada en la capacitación de las personas para desarrollar cualquier tipo de actividad o la actividad que tengan como objeto social. La económica, pues que hay que establecer la viabilidad del proyecto sobre una prospección de mercado que hagamos que los productos y servicios que se van a producir tengan demanda. Y una demanda a unos precios que la hagan viable. Por eso pongo ahí la ecuación de que los ingresos siempre tienen que ser superiores a los gastos. No hablo del plazo, pueden ser semanas, meses, años, pero eso nos va a pedir más requerimientos para la tercera pata de la viabilidad, porque uno puede estar perdiendo dinero, sí, pero no permanentemente, porque puede estar invirtiendo en conseguir clientes, en generar una imagen de marca, en generar un prestigio, pero al final tienes que equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de todo negocio, porque si no creas valor y ese valor se ve recompensado por ingresos superiores a los gastos, esa empresa no es sostenible. Entonces, la tercera pata, que es donde entramos ahora en el elemento de colaboración público-privada, es que la financiación debe cubrir la inversión y el capital de trabajo, el circulante mínimo necesario o fondo de maniobra, como le queramos decir. Es decir, el capital que necesita toda empresa para que sus gastos de funcionamiento estén perfectamente engrasados con liquidez. Es decir, que uno pueda pagar los alquileres, pueda pagar las nóminas, cuando acaba el trimestre pagar las retenciones a Hacienda y a la Seguridad Social,
que no olvidéis que son las empresas que acaban cerrando realmente los negocios. Ese valle de la muerte que dicen que pasa toda empresa que se inicia es precisamente eso, no haber hecho un cálculo financiero adecuado, porque la financiación es la que tú aportes como capital social más la que tengas que conseguir por entidades financieras o por subvenciones o por aportes de capital que te den entidades públicas, como estamos hablando ahora. Porque las subvenciones, el periodo de maduración de las subvenciones que da la Generalitat, hay que tener en cuenta que no se cobran hasta el cabo de un año, como ciclo normal. ¿Por qué? Porque sale una convocatoria, esperas 3 meses a que se cierre el plazo, las empresas o los proyectos empresariales lo solicitan, luego hace falta 3 o 4 meses más para que haya una resolución, luego te dan la resolución y tienes que justificar, es decir, al final nos vamos a un año. Entonces diréis, bueno, las subvenciones es que no tienen importancia, tienen mucha. El problema es que hay que saber que su tramitación tiene un ciclo largo. Y mientras tanto, no se puede vivir del aire, hay que vivir con dinero en efectivo para pagar los gastos. Y ahí es donde viene la financiación ajena, que hay que cerrar el círculo con préstamos, pólizas, etc. Entonces, si estas condiciones de viabilidad se cumplen, luego está la capacidad de gestión de los emprendedores para hacer viable, para hacer una buena gestión y que todos los cobros, pagos, contrataciones sean correctas, porque un ejemplo típico de colaboración público-privada sería una sociedad laboral que quisiera acceder a la contratación de mantenimiento de parques y jardines de un ayuntamiento. Tened en cuenta que durante el tiempo que operó, sobre todo las políticas de ajustes del Partido Popular, pues no se podía contratar personal. Solo se podía acudir a empresas externas que prestaran servicios públicos. En ese aspecto era una ventana de oportunidad para empresas de economía social. Fuera esto, fuera guarderías, fuera cualquier otro tipo de empresa. Pero con estas condiciones básicas es la única manera que podemos asegurar una base razonable para que una empresa se pueda desarrollar. Bueno, ¿por qué constituir una sociedad laboral? Esto es un pequeño repaso de lo que os he dicho, porque estamos hablando de que estamos en el régimen general de la seguridad social, en que los trabajadores tienen sus derechos y sus coberturas sociales. Que estamos hablando de empleo estable. El socio trabajador lo es porque es un trabajador con contrato por tiempo indefinido. Luego, el diferencial es que existen todos los años órdenes de ayudas para apoyar este tipo de empresas mientras están calificadas como laboral, que es una calificación administrativa que se da en el registro como acreditando que el capital está distribuido, como os he dicho, ningún socio puede tener más de 1/3 del capital social. Ningún socio, la suma de todos los socios trabajadores tienen que sumar más del 50% del capital social. Con esas condiciones básicas, y hay otra complementaria, pero bueno, ahora no tiene tanta importancia, pero si preguntáis os lo diré, se consigue que durante todo el periodo de vida activa de la empresa pueda seguir siendo beneficiaria de ayudas. Es decir, llega un nuevo trabajador que se convierte en socio, esa persona puede tener entre 8 y 12.000 euros de subvención a fondo perdido por la creación de ese puesto de trabajo como socio. Hay inversiones nuevas, se puede acudir al 50% de la financiación de esas inversiones. Es decir, durante toda la vida activa de una sociedad laboral se puede estar recibiendo ayudas. Y luego el tratamiento, en mi opinión, muy adecuado a la circunstancia de una persona que es socia, tiene una doble condición en una sociedad laboral. Como persona, como socio, accionista, tiene derecho a participar en beneficios, elegir y ser elegido y emitir su voto. El voto en una sociedad laboral va en relación
con el número de participaciones sociales o de acciones que tiene. Hay una especie de equilibrio entre la persona y el capital, que veis que es un diferencial con respecto a las cooperativas. Aquí realmente, si tú llegas a 1/3 del capital social, tendrás 1/3 de los votos. Eso lo diferencia de la cooperativa, en que no importa el capital social que aportes, tienes siempre el voto como persona. Como trabajador tiene derecho a todas las prestaciones sociales, incluido el Fondo de Garantía Salarial, que es un fondo que está previsto para que cuando la empresa entra en insolvencia pueda cobrar indemnizaciones y salarios atrasados. Entonces, aunque tú seas propietario de tu empresa, en una sociedad laboral también puedes ser beneficiario del Fondo de Garantía Salarial siempre que hayas el cierre de la empresa haya sido por circunstancias objetivas y causas económicas contrastables. Y luego que es muy flexible en el crecimiento del número de socios, porque tú no tienes por qué igualar, como los votos están asociados al capital social que aportas, si tú entras con menos capital social, pues tendrás menos votos, pero no se crea una barrera económica a la hora de decir, no, como somos todos iguales, tú tienes que meter el mismo capital que yo para igualarte con nosotros en derechos políticos. Aquí estamos ante una situación de flexibilidad clara. Entonces, en resumen, veis aquí lo que es una sociedad laboral. Es una empresa en realidad de trabajadores, propietarios de la empresa regulada por la ley. La propiedad, ¿cómo se ejerce? A través de la tenencia de acciones, la participación en el capital social. Y el control se ejerce a través de la mayoría de las acciones o participaciones sociales que por ley tiene que estar en manos de los trabajadores socios. Y luego hay algunas especificidades respecto al derecho de suscripción preferente de acciones, porque en una sociedad laboral, al menos el legislador, con mayor o menor fortuna, pero intentó decir que prefería siempre que la preferencia de entrar como socio fuera de un trabajador que estuviera ya, que fuera a pasar de temporal a fijo, que fuera fijo y pudiera entrar como socio. Entonces aquí lo tenemos. La doble condición, un trabajador es una persona con contrato indefinido que puede ser a tiempo parcial o completo, y como socio o accionista los trabajadores tienen que tener más del 50% del capital social, un socio no puede tener más de 1/3 del capital social, y las entidades públicas pueden tener una participación superior pero inferior al 50% del capital social. Y los derechos políticos se ejercen una acción o participación social, un voto. Bueno, pues esto os lo sugiero, que si queréis ampliar información entréis en el canal Emprendes de la Agrupación Empresarial de Sociedades Laborales de la Comunidad Valenciana, y ahí podréis entrar en desmenuzar detalles que os pueden ser de interés. Para finalizar ya, os voy a decir cuál es el instrumento que hemos tratado de fomentar como elemento de fomento empresarial en las entidades locales, que es el Fondo de Financiación Participativa en Empresas. ¿Cómo funciona esto? Ahora, ante la crisis, ¿qué ha desarrollado el Gobierno de España? Ha desarrollado mecanismos para las grandes empresas de ayudar a mejorar la solvencia. ¿Cómo? Entrando en el capital social. Esto yo lo he trasladado al ámbito local y digo, bueno, pues empresas que interese apoyar para que no se destruya el tejido productivo de la ciudad, en este caso debido a una crisis imprevisible como era la pandemia, que dejó a casi todas las empresas de servicios sin clientes ni ingresos, porque la gente no podía salir a la calle, entonces que le suministremos liquidez y solvencia. ¿Solvencia a qué? ¿O con qué objeto? Con el de mantener el empleo y evitar en la medida la destrucción de empresas y los despidos. Pero a la vez, esto ante la crisis, pero que permanentemente
pudiera ser un instrumento de fomento empresarial y desarrollo económico permanente del entorno local. Y para eso lo que pensamos, como todo, es que debe haber un órgano gestor que colabore con la administración pública, el ayuntamiento, y si hay otras administraciones que contribuyen ahí, y estoy pensando básicamente en las diputaciones provinciales o incluso en la propia Generalitat, que pudiera hacer aportaciones al fondo, y con organizaciones empresariales y sindicales que analizaran la viabilidad de los proyectos, porque a fin de cuentas se trata de inyectarles capital. Y eso es un valor distinto al que hasta ahora estábamos hablando, que era dar inyecciones a fondo perdido. Entonces, este fondo con cargo del presupuesto municipal del ayuntamiento o organismos autónomos, hablo de esto porque sabéis que hay una red de agencias de desarrollo local que en algunos casos pueden tener incluso un estatuto jurídico separado del ayuntamiento y pueden ser canalizadores y gestores de este fondo de financiación. Resuelva, es decir, que haya un fondo y un organismo gestor que resuelva la adjudicación de liquidez a empresas, empresarios solicitantes, de forma que se instrumente. Inicialmente hablamos de un concepto de subvención, pero que pueda tener subvención en general, que pueda tener carácter reembolsable como cosa ordinaria y excepcionalmente a fondo perdido, en las condiciones que se regulen y particulares que se puedan reglamentar. La aportación, y esto es otro elemento innovador, es que la aportación de liquidez es similar a la de un préstamo o crédito participativo. Y esto es muy importante porque quiere decir que la aportación de liquidez que se haga al proyecto empresarial patrocinado o participado por el ayuntamiento, esta aportación va a tener un carácter técnico de deuda subordinada. ¿Qué quiere decir deuda subordinada? Cuando una empresa entra en dificultades, lo primero que hace es responder con sus activos corrientes, con sus activos líquidos y finalmente tienen derecho a cobrar todos los proveedores normales y lo que queda remanente pues es, digamos, los fondos propios de la sociedad, pero lo último es el capital social. Y entonces, esta aportación tendría la característica deuda subordinada, quiere decir que es como el capital. Es decir, lo último que queda para responder de deuda ante terceros, que es asimilable al capital social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un banco analice esa empresa, hará una suma, dirá, bueno, ¿cuáles son los fondos propios de la sociedad? Los que no son deuda. Pues será el capital social más esta aportación, que es asimilable al capital social. Luego abriremos un debate por si queréis más aclaraciones. Entonces, la cuantía subvencionada, que con esto ya termino, se ingresará en la empresa mediante resolución. ¿Quién la hace esa resolución? El responsable es ayuntamiento, pero yo lo que recomiendo en la forma de gestionar esto, que cuente con un órgano gestor en el que participan fuerzas económicas, agentes económicos y sociales, incluso expertos del sistema financiero, porque hay que analizar caso por caso cada empresa lo que puede necesitar. Aquí, como veis, no estamos modulando. Pues daremos 2.000 euros por cada trabajador o 10.000. No, aquí estamos diciendo, ¿qué necesita esta empresa para garantizar su viabilidad? 50.000 euros, 60.000, 100.000, con arreglo a eso, y eso lo tiene que dictaminar ese órgano gestor con la participación de expertos externos. Pueden ser universidades, pueden ser colegios profesionales, puede ser, siempre pienso en que se cuente con organizaciones empresariales y sindicales. Y como no, dentro de las organizaciones sociales, las de economía social.
Bueno, entonces, ¿qué ocurrirá con ese dinero? Que lo puede invertir en capital social, con lo cual la entidad, la Agencia de Desarrollo Local, pensemos que es una agencia de desarrollo local, va a pasar a tener acciones o participaciones sociales o títulos representativos del capital de la sociedad o entidad beneficiaria. Y los títulos, según la ley de sociedades de capital, podrán tener derechos políticos o no, de acuerdo con la ley. Es decir, que se puede perfectamente emitir títulos sin derechos políticos. ¿Con eso qué haríamos? A cuadrar con la ley de sociedades laborales, que dice que el capital social, los derechos políticos deben tener, el poder debe estar en manos de los trabajadores socios. Y ahí se crea un mecanismo de flexibilidad. El crédito, si es en modalidad de crédito participativo, lo que haríamos sería establecer, estos son todo temas sugeridos, una retribución del 5% de interés anual, pero sabéis que primero el crédito participativo no exige garantías. Y luego los intereses se cobran cuando la empresa beneficiaria tenga beneficios. Es decir, si no tiene beneficios durante los años que sea, no tiene que pagar este tipo de interés. Y luego, en caso de que vaya muy bien y quiera devolver, aquí estamos hablando de un periodo de 10 años, que puede ser mayor o menor, dependiendo de lo que se negocie en cada entidad, pero la empresa que va muy bien, hay algunas startups que pueden entrar en beneficio rápidamente y decir, pues yo me quiero quitar la participación del ayuntamiento en este fondo, en mi balance. Pues bueno, le ponemos que haga una aportación adicional por la amortización anticipada, este reembolso del 1%. Y otra cosa muy importante de fomento. En caso de falencia, es decir, que entre en quiebra o cualquier tipo de insolvencia el proyecto de empresa y que no haya conseguido superar la crisis para la cual se le dio esta aportación del fondo, sometida las condiciones a valoración por el órgano gestor, la aportación realizada por el fondo se considerará como una subvención a fondo perdido, sin que quepa reclamación alguna, salvo que hayan cometido alguna irregularidad los administradores de la sociedad, a los beneficiarios de la aportación. Entonces, digamos, esto es lo que expuse ya en alguna jornada anterior como mecanismo innovador para el fomento de la colaboración público-privada. ¿Cómo? Generando apoyos a proyectos emprendedores, que sabéis que ahora se ha abierto un abanico importantísimo, no solamente en las empresas clásicas de servicios a las personas, que también, sino por todo el desarrollo de la economía de empresas de base tecnológica, en las que el capital humano forma parte muy importante de la inversión junto con los medios, y sabéis que están las universidades metidas en ello, y destaco los parques científicos que han desarrollado las universidades de Alicante en este caso, pero también la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este aspecto creo que se nos abre un horizonte muy importante de oportunidades, y para eso lo que hace falta es tener nuevos mecanismos que ayuden a empujar a ese emprendimiento y hagan, digamos, minoren por lo menos el riesgo de estos proyectos empresariales haciendo aportaciones de recursos líquidos, que al final es lo que verdaderamente cuenta como factor importante para la viabilidad de los proyectos. Pues yo, María José, con esto he terminado, porque tenía ejemplos, pero bueno, ejemplos de éxito empresarial que, bueno, si hay preguntas y eso, con gusto los comento. Sí, los ibas a... Bueno, he visto que habías pasado la diapositiva, que en alguno de ellos hablabas de Robotnik, por ejemplo, que ya Robotnik, tenemos Manterol, también en Ontinyent, y había algunos ejemplos realmente interesantes de esa colaboración público-privada con lo de lo de Ontinyent era lo de la Manta Escola. Lo de la Manta Escolas, por ejemplo, que lo habréis escuchado en alguna ocasión en prensa, y que además han seguido algunas entidades, han seguido un poco esa estela y también han ofrecido el mismo tipo de producto.
Yo creo, bueno, sí, ahí tenías Balearia también. Bueno, Balearia como un efecto de transformación exitosa en su día. Ahora ya Claro, es una empresa SA, pero en su día se salvó gracias a que las tripulaciones y los empleados tomaron las acciones de la compañía y la hicieron funcionar. ¿Eh? sí, O sí, sí. esta otra es una empresa que ha desarrollado drones y sistemas de catas de terrenos para asegurar a un mínimo coste la calidad de la cimentación de las construcciones. ¿Eh? Ese Muy ejemplo. bien. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Si quieres dejar de compartir o quieres que veamos alguna cosa más de las diapositivas y así nos vemos mejor todos. Vale, correcto. Pues a ver, Aquí abajo, abajo, abajo tienes dejar de compartir. Ahí, perfecto. A mí me interesa especialmente, claro, lo que, lo que hacías, a lo que hacía referencia, que era la creación de ese fondo. Me interesa especialmente, claro, porque esto tiene implicaciones desde el punto de vista de derecho fiscal, desde el punto de vista de derecho mercantil, tiene implicaciones de todo tipo, y desde el punto de vista de la ley de contratos del sector público. Es decir, que aquí veo diferentes, diferentes pegas, por decirlo así. Es decir, cuando has empezado a hablar de que podía ser considerada una especie también de subvención reembolsable, claro, si además en esa sociedad vamos a crear una... Es decir, la fórmula que tú propones de colaboración público-privada es a través de un fondo que está participado, pero ese fondo se gestiona por parte de la sociedad laboral, entiendo yo. No, No, la sociedad laboral es beneficiaria de la vale, financiación la del sociedad fondo. laboral es beneficiaria. Claro, Vale. porque creamos, por ejemplo, la propuesta de este fondo fue de una cuantía de 20 millones de euros, en Ujú. concreto en el Ayuntamiento de Alicante, que es la experiencia concreta que he tenido yo. Entonces, eso se distribuiría en aportaciones a empresas que van a decir, yo quiero usar ese mecanismo. Vale. Entonces, se analiza la viabilidad y se resuelve aportar 50, 100, 500.000, lo que sea. Vale, entonces, si ese fondo está participado por entidades locales y el sector y demás, realmente tiene una calificación como de público, es un ente público, se ha creado un fondo público que supongo que estará sometido a la Ley General de Subvenciones. Es Fíjate, la primera duda que me sí, asistía, que me venía. hay que fijarse en cómo ha resuelto el gobierno de España un fondo similar, que es ha cogido a la Sociedad Estatal de Participaciones y la ha convertido en instrumento. Entonces, ha ido Duro Felguera, por ejemplo, ha ido una compañía aérea que esa fue más polémica, pero es decir, van empresas que dicen, yo estoy impactado por una situación X y lo que requiero es que estudiéis una recapitalización o una participación temporal en mi negocio, porque todos estamos hablando, cuando decimos sostenible, es porque la filosofía es como la de un fondo rotatorio, es decir, aportamos temporalmente unos fondos, ayudamos a que tú te expandas y en un momento dado, cuando tú ya estás recuperado, nos vas reembolsando. Y mientras, ¿qué hacemos? Si son acciones, las acciones, verdad que nunca tienen el mismo valor, suben porque se generan beneficios o bajan si se generan pérdidas. Aquí estamos en un escenario en que se generen beneficios. Entonces, las plusvalías para el ente gestor va a ser la recompra de las acciones. En el caso que sea una participación financiera tipo préstamo participativo, será el tipo de interés que hemos hablado ahí, que se dará, pero con facilidades, es decir, cuando tengas beneficios. Vale. Entonces, sí, ahora lo entiendo mejor. Vale. Sí, y sobre todo si la consideración de crédito participativo, la consideración de como deuda subordinada y que aparece dentro de. Entonces tenemos esas dos vías, vía capital social y vía crédito participativo. Vale, Exacto. de acuerdo. Ahora sí que lo entiendo mejor. Vale. Y luego hay otra Sí, cosa, pero al porque final es como, tiene una naturaleza un poco como un fondo mutual. Es decir, es un fondo mutual al final, también. digamos que como hemos constituido el ente gestor, pongamos que es la Agencia de Desarrollo Local,
como ente gestor, la idea es yo te ayudo, cuando tú has crecido me devuelves y yo vuelvo a reutilizar el fondo ese total, porque ha podido haber pérdidas, porque no todos los proyectos tienen éxito, pero yo voy, es la principal filosofía respecto a la idea de subvención. La subvención se pierde siempre. Esto Ya, es recuperable. claro. Entonces, es el cambio filosófico importante que hay en esto. No, es un cambio importantísimo, un cambio importantísimo. Y yo también, como estábamos hablando de sociedades laborales, que al principio nos has hablado de ellas, por eso, por situarnos y cómo beneficiar este tipo de fondos, yo ahora estoy dándole vueltas a la posible participación de las entidades locales en sociedades laborales, por Claro. ejemplo. Es decir, y dentro de esa parte de capital que no es de socios que lo son por tiempo indefinido y demás, creo que sí que no habría ningún inconveniente en que las administraciones públicas de todo tipo pudieran ser parte también de las sociedades laborales, si no me Exacto. equivoco, No, no, ¿vale? Es está decir, totalmente acertada porque eso no hay que inventar nada. Está en el está hecho. artículo primero de la Ley de Sociedades Laborales del 95, Con lo del cual, sí, 2015, que digo. sí, con lo cual únicamente lo que tendríamos que hacer es aplicar la ley de contratación del sector público en la medida en que tenga todas las autorizaciones pertinentes de los órganos de gobierno para poder incorporarse al capital en este caso, y estaríamos creando una sociedad mixta y además laboral, que esto sería, Eh, vamos, sí, un supuesto, me parece muy interesante también. esa es una vía factible, efectivamente, con buen tino has visto que realmente el legislador ha creado ese hueco para que un ayuntamiento que desee fomentar, pues no sé, una sociedad de cultivo agrario ecológico en un momento dado, que esa es otra pelea que Sí. llevamos para que la actividad agrícola sea objeto de Encor- subvención, sí. que ¿No? nos O llevaría servicios sociales, por y ejemplo, cualquier servicios tipo de sociales. servicio social. Es decir, Correcto. en los pueblos pequeños, sobre todo, la gente mayor necesita asistencia. Entonces, ¿por qué no? En vez de crear una cooperativa, podemos utilizar también la figura de la sociedad laboral. Claro que Sí. sí, yo es que sí que lo veo. Sí que lo veo encauzado y siempre he visto que era una buena Entonces, fórmula las sociedades laborales. te hago otra aportación porque como los que estéis familiarizados con la burocracia local, sabréis que es terrible el poder que hay de veto en los funcionarios nacionales, sobre Sí, todo el interventor. los habilitados nacionales. Exacto, por eso Sí, he hablado y tengo el proyecto que con mucho gusto te facilitaré si me lo pides, es el tema de la orden de la ordenanza reguladora de esto, que incluso lo vamos a discutir en la Diputación Provincial de Alicante porque ahora se ha creado un Consejo Económico y Social y esta mañana precisamente les he dicho que la involucración de la Diputación en la reactivación y el emprendimiento y el desarrollo económico de la provincia puede beneficiarse de este tipo de fondos. Entonces, la idea para pasar por ahí es que como ya han aprobado los ayuntamientos órdenes de ayudas a fondo perdido, por eso he puesto la doble filosofía. Bueno, pues puede ser a fondo perdido, que quizás sería lo que sería más problemático, porque decir, bueno, vamos a meter un dinero que se va a perder. Ponerle, y en determinados casos, reembolsable, porque eso sí ha pasado por la intervención. claro. Claro, pues vamos, ya sabes que esa parte la estás desarrollando tú en el informe que estamos acabando. O sea que te toca este verano acabarlo para septiembre tenerlo cerrado. Perfecto. Y todo ello es, yo creo que es importantísimo que esté sobre papel para que podamos publicarlo a partir de septiembre o de octubre, más o menos, lo publicaríamos esa guía con toda esa información. Yo creo que realmente puede ser muy útil, todo lo que nos has contado. Te lo agradezco muchísimo. Te digo, porque era la alternativa. Habíamos hablado siempre de cooperativas, de asociaciones, de esa colaboración público-privada desde otra perspectiva. Digo, pero las sociedades laborales están ahí. Sí, claro que están ahí, deben seguir estando ahí, porque además por esa implicación que tienen también, son entidades de la economía social, es evidente, la ley de economía social la reconoce también, esa función social,
bueno, y si además tenemos esas fórmulas, me parece realmente interesante. Oye, pues nada, gracias. Muy interesante, como siempre, tus aportaciones, Miguel. Y por supuesto, además también luego la conversación, estas reflexiones que hemos realizado ahora al hilo de tu presentación, de tu ponencia, creo que es muy enriquecedora. Creo que además estáis haciendo un buen trabajo desde AESAL, se está haciendo un buen trabajo para haciendo pedagogía y que se conozca, que se volver a situar a las sociedades laborales junto al resto de entidades de la economía social, porque, bueno, Amparo nos lo ha comentado, que claro, desconocía esta figura. Entonces es importante que conozcan esos casos de éxito, solo así es posible volver a captar la atención y que lo vean como otra alternativa, como otra entidad que también es capaz, igual que el resto de entidades, de desarrollar actividad económica en el mercado con criterios sociales. Entonces, yo creo que sí que es posible, como tú decías, la colaboración público-privada a través de un fondo, pero luego además también en la participación en el capital por parte de las administraciones públicas. Creo que incluso es conveniente crear este tipo de sociedades mixtas que ya, pues eso, ya no solo incorporas capital, sino que además también hay trabajo, hay socios implicados trabajadores, más el ayuntamiento que a su vez es como desarrollar alguna cooperativa de viviendas en las que participen las administraciones públicas, sería un poco en la misma línea. Es decir, que es posible desarrollar este tipo de figuras. Entonces, nada, seguimos trabajando y seguimos divulgando, y tú tienes encomendada una tarea dentro del informe, y todo esto dale forma, porque creo que hay que dejarlo escrito para que luego se pueda utilizar y pueda servir de ejemplo para otras muchas iniciativas, porque realmente lo es. Así que nada, gracias, Miguel, de nuevo. Gracias a todos los asistentes. A los que me han ido diciendo que no se podían conectar, les facilitaremos el vídeo a través del canal YouTube de Udescope. Daniela nos ayudará a gestionar, a editar la sesión de hoy. Y nada, lo dicho, os emplazo para próximas sesiones que tenemos de otras materias dentro del Udescope. El miércoles próximo tenemos una jornada con la Asociación Valenciana de Asociaciones, y el jueves tenemos además la clausura del máster de Economía Social. Ese sí que será presencial. Lo del miércoles será en formato híbrido, pero lo del jueves sí que es presencial. Así que nada, os espero ir viendo a lo largo de todas las sesiones, bien por vía presencial, bien por vía telemática, pero la cuestión es importante que sigamos todos en contacto. Pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.